Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos, buenas tardes. Hoy domingo, aquí feliz de estar con ustedes, su maestra, su compañera, su discípula, porque aprendo muchísimo de ustedes, de los que me escriben y de los que me llaman. Y la verdad es que es un placer esperar con ansiedad los domingos para encontrarme con ustedes. Hoy estaba pensando durante la semana qué programa les traía, qué invitado traía. Y me puse a pensar en aquellas áreas, óiganme esto, en aquellas áreas donde yo me sentía pedagógicamente más débil para traer un invitado que a mí me fortaleciera y a ustedes también. Entonces buscando y buscando, no tuve que buscar mucho, porque la tenía conmigo, la tenía a mi lado, la tenía en mi mano. En mi mano quiero decir que estoy muy cerca de ella. Y se me ocurrió, vamos a hablar de educación inicial. Esa es la parte que confieso es más débil. Y conste, yo fui que creé, cuando fui ministra, el nivel inicial de 5 años. Pero no es una fortaleza en las habilidades pedagógicas mías. Y pensé que es de interés para ustedes porque cada día se dice, y ya lo dicen no solamente educadores ni psicólogos, lo dicen los médicos, lo dicen los sociólogos, hasta los políticos lo dicen, que los niños entre más temprano van a la escuela, más temprano aprenden, más temprano se alfabetizan. Una alfabetización oportuna que empieza con una escuela al que el niño va a los 2 años, o 2 años y medio, o 3 años, es una alfabetización mucho más segura de adquirirla con fortaleza que lo que se puede lograr en las circunstancias regulares, que es que el niño vaya a la escuela por primera vez a los 5 años. Entonces, esa persona que viene hoy con nosotros y que va a ser, la maestra va a ser ella hoy, no yo, es la amiga, colega y muy querida Mechi Hernández. Hola. Mechi, aquí estás, bienvenida como siempre. Este es nuestro cuarto, quinto, sexto programa. Bueno, ya tú eres coloquio, ¿eh? Ya yo tengo un coloquio contigo permanente. A mí me encanta esta sala para hablar. Qué bueno. ¿Qué puedes tú decirme? Empieza a decirme. Te quiero decir algo. Dime. En el 1978 yo fui por primera vez a un congreso a Colombia que se llamaba De la cuna a la escuela. Ahora que tú dices que hay que ir a la escuela. ¿Y tú sabes cuál era el eslogan? Empezar en la cuna porque en la escuela es tarde. Y yo vine con esa obsesión. Oye, pero qué oportuno. Sí, a propósito. Qué válido, qué legítimo. Sí, y entonces vino el año del niño y yo empecé a difundir la importancia de los primeros 6 años de vida, los primeros 6, ahora lo he subido a 8, la primera infancia, porque tenemos todavía el desafío con el primer ciclo de primaria, que está vinculado a todo lo que el trabajo que se hace en inicial. Pues mira, yo... Inicial y preescolar, bueno, porque se le llama preescolar, ¿verdad? No, se llamaba preescolar, y en eso, en uno de los recuentos que hacía, se llamaba, en la ley del 51, que se establece el nivel maternal. Sí, después en la ley, la nueva ley del 97, se llama nivel inicial, que ya nosotros con plan educativo, en el decálogo habíamos establecido nivel inicial. Entonces, esa es la ley que y realmente, después que surge el INAIPI, ya prácticamente el Estado asume como política de Estado la primera infancia. Y ahí surgen el INAIPI, los CAIPI, bueno, de eso podríamos hablar. Pero lo que te digo es que tú, como acabas de decir, que realmente en la escuela, es que la familia es la primera educadora. Y en el caso, la primera escuela, y en el caso de muchos padres jóvenes, que ahora desde el embarazo saben lo que está pasando, hacen estimulación temprana al bebé. Es decir, ya hay una generación de jóvenes, porque te lo digo por mi sobrino, porque yo empecé a trabajar con mi población de padres, eran jóvenes, que eran primerizos como padres.
Te cuento que nosotros creamos el Día del Abuelo y nos pasó algo muy simpático. Buscamos la canción Viejo, mi querido viejo. Creamos en noviembre, cerrábamos el mes de la familia con un acto a los abuelos. La primera vez que llegan todos estos abuelos jóvenes con tacos, madre que era... Yo dije, quiten el canción de Viejo, mi querido viejo, que aquí no hay nadie viejo. Y entonces te digo esto porque era una población muy joven. Y esa población con la que yo trabajé, que eran padres primerizos, tenían muchas ansias de hacerlo bien como papá. Y eso nos favoreció y fortaleció mucho la escuela de padres que nosotros tuvimos. Una cosa, Mechi, yo recuerdo porque me has mencionado en muchas ocasiones la experiencia tan rica que fue para ti el viaje a Israel. Ah, sí. Tú siempre hablas del grupo de Sí. Israel y del viaje Ajá. a Israel. A mí me pasó algo bastante parecido. Cuando yo fui, Ligia Amada fue conmigo, yo la invité para que me acompañara. Yo estaba invitada por el gobierno de Israel, nos pasamos unos 10 o 12 días. Y yo encontré en Israel algo que para mí fue una gran sorpresa. Y la gran sorpresa fue que me di cuenta que la genialidad que se les reconoce en términos de capacidades intelectuales al israelita viene de que la educación empieza en el vientre de la madre. Yo creo que, no sé si te he mencionado a ti, no sé si lo he mencionado, perdonen que lo repita, pero para aquellos que no lo hayan escuchado, en Israel yo aprendí que la madre que ama la música, o el padre que ama la música, o que ama el escuchar cosas que piense que su hijo puede estar escuchando. Que si hemos oído a José Joaquín Puello hablar de que el niño escucha, el niño habla en el vientre de la madre. Él lo dijo en el programa de nosotros hace varias semanas y lo dijo en la cátedra magistral que dictó, con la que la Universidad Nacional Puertorriqueña me honra todos los años. Yo vi en Israel que oí y me explicaron que las madres que les gustaba la música clásica se sentaban a oír a Tchaikovsky, a Beethoven, a Chopin, a cualquiera de los grandes músicos. Se sentaban embarazadas y hacían así, pasaban la mano por la barriga, por la barriga que estaba hinchada, ¿no? Del embarazo. Y a mí me sorprendió mucho, pero por supuesto lo que me pasé fueron 10 o 12 días y no vi el resultado del niño que nacía que fuera músico, o una tendencia a músico, ¿no? Cuando mi hija dio a luz en California y yo fui a quedarme con ella unos meses, me di cuenta que había sobre la repisa una serie de lo que llamaban entonces, los videos, pero que venían, no eran CD, eran parecidos. Y decía Baby Beethoven. No, pero aquí hubo una generación de niños en los años 70 que se fueron estimulados con esas... Esto fue en los 90. Sí. No, ya a principios de este siglo. Porque mi nieto más grande tiene 23 años y fue a principios de este siglo. Y yo me quedé fascinada y pregunté a mi hija, ¿y esto qué es? Me dijo, mami, si el niño está intranquilo, cuando lo veas que está gritando algo, cárgalo y ponle la música. Efectivamente. Yo me quedé, que no entendía, la primera vez que me lo dijo. Pues mire, en un momento el niño estaba de necio y inquieto, gritaba, y yo con el muchacho, yo no me acordaba cómo era con los hijos. Eso fue hace 20 años y voy a cumplir 80 y tantos. El tema es que me di cuenta un día que efectivamente puse la música y lo senté de esta manera, lo cogí y en la televisión le salía la figura. Exacto. Pero no era la figura que le llamaba la atención. La música. Era la música. Sí. Ese niño hacía así. Se relajaba. Y no, se tengo calmaba. que corregir. Mis nietos son los que disfrutaron de Baby Angel, de la música, de esos, inclusive CD, que era muy... Y las mamás también se ponían audífonos y ponían música. Es decir, Pues que mira, la generación que vino con el siglo XXI
tiene esa marca. Pues mira, esa déjame experiencia. decirte que yo tengo un grandísimo orgullo por los dos hijos de mi hija que vive en California. Ellos son Andrés y Adrián. Andrés es violinista. Imagínate. Y Adrián es pianista. Desarrollaron. Los dos han dado conciertos en muchísimos sitios de California. Y Adrián, el más pequeño de mis 10 nietos, que está en tercer año de economía en Tulane University en New Jersey, la universidad les requiere un trabajo social. Y el trabajo social que Adrián escogió fue ir a los barrios pobres A enseñar. a dar clases de música. Ay, qué belleza. Entonces, fíjate cómo este niño nació Ya. con la música adentro. Se le desarrolló. Se le desarrolló. Es que es un asunto es como de si la tuvieran en el ADN. Claro, claro. Y fíjate, el muchacho toca piano precioso, pero Sí, precioso, sí, ¿eh? sí. Y el otro es muy buen violinista, pero no es tan, qué decir, fanático de su música, porque está metido ahora como coordinador de investigación de cáncer en un hospital universitario, porque se graduó en ciencia y está probando a ver si quiere ser médico. Pero le gusta la música y lo que toca es el violín. Pero toca el violín desde los 2 años y medio, 3 Dios años. mío, claro. Y el del piano a los 3 años, su Ya papá está le había metido. comprado un piano de cola. Claro. Y esos niños nacieron con la música dentro. Claro. Entonces, Y menciono encontraron el canal de la familia que además le apoyó. exacto, pero lo menciono porque tú mencionas muy a menudo el grupo de Israel y Sí. tu experiencia de Sí, Israel. sí, Que ¿fue de educación sí. inicial? Sí, se llamaba Educación Parvularia. Era de la familia y el centro. Mira, esa experiencia fue en el 88 que yo fui a Israel y participaron 18 educadoras de 14 países de Latinoamérica, que es el grupo con el que yo mantengo una relación con ellas y que también reciben este programa. Ya algunas de ellas no están, pero fíjate, ahí, en el caso de mi experiencia en el círculo, la mayoría de esos países, fuera de la señora de Argentina, ellos tenían un desarrollo de la educación preescolar muy directiva, no tenían el enfoque nuestro, inclusive varias de ellas hicieron el proyecto sobre los rincones y yo fui que le apoyé, porque ya nosotros teníamos 10 años desarrollando la metodología de juego-trabajo. Pero ya en el círculo. En el círculo, nada. Antes de seguir, explica lo que fue el círculo. El círculo fue un preescolar especial, es decir, un centro preescolar que surgió en el año 1977. Yo venía de Escuela Nueva, pero Escuela Nueva quiso seguir con primaria y yo me quería quedar solo con inicial. Entonces yo me separé de Escuela Nueva en el 77, porque quería solo educación inicial, con niños desde 1 año, el requisito era que el niño caminara para entrar al centro. Nosotros lo entrenábamos para el control de esfínter y eso. Entonces, esa escuela tenía una escuela de padres, la escuela de ese centro educativo tenía una escuela de padres y un componente de formación de maestro, que nosotros desarrollamos lo que llamamos comunidad de aprendizaje. Entonces, cuando yo voy a Israel... Ustedes mismos eran los que formaban los maestros. No era el liceo ni... No, nosotros, muchas... Lo que pasa es que en el 77 no existía la carrera de educación inicial. Recién empezó... En el liceo no, pedagógico. en las universidades. No teníamos... Bueno, pero yo estoy hablando del IFODOSU. No, el ISFODOSU... Porque de ahí es que salían las maestras. Las maestras eran maestras primarias. El ISFODOSU con las maestras primarias le dio 1 año más y le hizo un profesorado técnico en educación inicial. Okay. Y después surge la carrera y tiene hasta maestría en educación inicial. Entonces, en el año 80, doña Ligia Crea, tenía la educación inicial y primaria como una sola carrera. Ligia en la UAS. Ligia Amada como directora de educación, de pedagogía en la UAS. En el 80 se crea la carrera de educación inicial para los maestros. Y luego
en el 84 yo creo la especialidad en educación inicial en INTEC, porque muchas de las directoras y maestras que en la década de los 80 tenían licenciatura en psicología, en orientación, en lenguas, en matemáticas, no querían hacer otra licenciatura. Ya la UAS tenía la licenciatura en educación inicial. Entonces, la especialidad en el INTEC, en educación inicial, el requisito era tener licenciatura en cualquier área de pedagógica o mención y 5 años de experiencia. Entonces, nosotros, ese programa lleva ya 40 rondas, tiene desde el año 85 especializando. Han pasado los técnicos regionales, distritales, bueno. Entonces, el asunto es que ya después, de la década de los 80, con la carrera también entonces en el 2000, la UNIBE abre la Escuela de Educación y tiene la carrera. Y todavía está en inicial, ¿no? Ellos sí. No han crecido en términos de niveles educativos. No, inicial y psicología, y tienen psicología, pero no... Sí, no, pero me refiero en la educación preuniversitaria. Ajá. Se han quedado en... La católica, no primaria, creo que es inicial. No, inicial, pero por ejemplo la católica tiene la carrera de inicial, pero tiene la carrera de primer ciclo y segundo ciclo de primaria, ya. Como lo tiene el ISFODOSU. Esa es la Católica Santo Domingo. De Santo Domingo. El ISFODOSU tiene 14 carreras, que yo creo que ustedes después deben hablar de ese tema, de los programas del ISFODOSU. Estoy en eso con el ISFODOSU. Sí, señor. Pero una cosa, Michi, ¿qué impacto tiene? Perdón, ahorita... En Israel, al terminar, fue 3 meses que yo vivía allá. En Israel, ya después ese curso lo hicieron de un mes, había que hacer un proyecto. Mi proyecto fue una central pedagógica, que con la transformación curricular, la central pedagógica que surgió en el 91, nosotros trajimos especialistas en el enfoque histórico, en el enfoque que asumió los fundamentos del currículum, de la transformación curricular, fue el enfoque histórico-cultural. Transformación curricular que nació con el plan decenal. Después del plan decenal, eso fue uno de los mayores. Entonces trajimos a Wanda Rodríguez, Ana María Robela, que eran especialistas en el enfoque. Y la central pedagógica, sin modestia, fue una de las que más promovió el enfoque del currículum del 95. Aparte que ese era el espacio donde la Comisión de Educación Inicial nos reuníamos para trabajar el currículum del nivel inicial, que yo era la coordinadora y doña Edita era por primera vez trabajamos los dos sectores juntos en ese proceso. Bueno, es que el plan decenal, esos 4 años de la gestión nuestra, unió a todos los sectores. Sí, señor. Ahí no había bandera política, no había bandera, ni sector público ni privado. Cuando me dicen, pero doña Jackie, ¿a qué usted tenía? Que se ha convertido en un referente, sí. No solamente nacional, sino internacional. Digo, yo tenía los comunistas, los socialistas, sí. Los derechistas, los centristas, todo el que tuviera valor en educación. Sí. Ahí se eligió porque se necesitaba un especialista en matemáticas, porque estaban las áreas, estaban los niveles. Entonces ahí, y en eso ayudó mucho Guadamuz. Como él no tenía la contaminación de qué partido era ni del sector, él veía los currículums y seleccionaba. Y fue una cosa muy, muy justa y equitativa. Él veía, seleccionaba y yo aprobaba. Y tú aprobabas, claro, pero él tenía el sedazo. Él evaluaba y tú era que aprobaba. Pero tampoco tú mirabas de partido ni de... No. Esta persona calificaba y ese fue un proceso inclusive, excelente. Aunque este programa no hay por qué decir eso, pero lo voy a decir para que lo sepan. Como esos grupos eran tan heterogéneos y venían de... vamos a decir, de todos los partidos. Ajá. Yo nunca le pregunté de qué partido, ni Guadamuz le preguntó de qué partido. Pero un día, una o dos de ellas, eran muchachas, no voy a decir los nombres, pero las recuerdo, las más cercanas a mí, de esas que han trabajado toda la vida junto conmigo y yo con ellas, me dijo, ay, Jackie, yo me siento tan mal de recibir un cheque del gobierno de Balaguer. Y le dije, ¿qué tiene que ver que tú recibes un cheque del gobierno de Balaguer? Y me dice, no, porque como yo soy de la oposición, digo, pero eso no es nada, porque tú estás haciendo trabajo. Y tú no lo estás haciendo para Balaguer, tú lo estás haciendo para cosas. Para el país. Me dice, sí, pero no sé, como que me siento mal.
Y yo pensé, cónchale, si esta amiga se siente mal, debe haber algún remedio. Y me acuerdo que hablamos con César Miquel, el PNUD, claro, que nos contrató a todos. Y le dije, César, está pasando esto y esto. ¿Cuánto tú cobras por manejar la nómina? Y tú le pasaste el dinero a él. Y me dijo, creo que fue el 1% o el 2%, porque tenía un trámite que le costaba a él. Y hicimos así, firmamos. Yo tenía que aprobar los contratos. Claro. Pero se le buscó esa vuelta. Contrataba. Claro. César lo contrataba, entonces ya no trabajaban para el ministerio, no trabajaban para el gobierno. Trabajaban como consultores del PNUD. Del PNUD, que eso le daba otro estatus. Eso le dio un orgullo. Ay, sí. ¿Tú entiendes? Porque los que se sentían mal, que no digo que fueran todos, pero los que hablaron conmigo, que yo sé que se sentían mal, eso fue un y para un su currículum también ser consultor del PNUD le da otra categoría. No, pero esa fue una experiencia transformadora excelente. Para mí, lo que nosotros hicimos desde el 91 hasta el 2001, con la formación continua, yo trabajé mucho con directores, presupuestos, la parte legal, la parte de las competencias. Para mí, ese fue mi proyecto, la Central Pedagógica. Pero una pregunta, ¿cómo reaccionaron los padres? ¿Cómo acogieron los padres esto? Porque en ese momento era nuevo. Bueno, tú sabes... O sea, las familias socioeconómicamente no vulnerables mandaban los hijos a preescolar, maternal, preescolar. No, porque acuérdate que ya en la década de los 80, que es donde más florece la educación preescolar privada, es que los padres jóvenes tenían que trabajar los dos. Ya eso se fue creando esa práctica, sobre todo de clase media. En el caso nuestro, como yo estuve casada con un periodista y yo también dirigí una publicación infantil que fue el suplemento a la Rueda y después en Tobogán, yo tuve mi primera población, eran padres, periodistas, artistas. Ahí el hijo de Juan Luis Guerra fue, la hija de Maridalia, la hija de Sonia Silvestre, los hijos de Víctor. Es decir, como era una escuela donde se estimulaba la creatividad y que el juego era el medio de aprendizaje, el medio de aprender, cosa que me costó, porque papá, yo le preguntaba en una entrevista por qué le gusta esta escuela. Nosotros enseñamos a través del juego. Y yo voy a pagar para que mi hijo juegue. Sí, señor. Entonces, si me decían, yo le digo, ¿por qué usted escogió esta escuela? Ah, porque me queda cerca. Ah, no, pero ese no es un criterio. Usted tiene, aquí la gente iba porque los padres hablaban cuál era la experiencia con su hijo. ¿Entiendes? Nosotros, por ejemplo, con los padres de 1 año, trabajamos mucho el horario de vida, como una forma de estructurar y establecer normas. ¿A qué tú le llamas el horario de vida? El horario de vida, los niños, y tú te das cuenta cuando tienen en su casa un sistema donde hay una hora de dormir, una hora de comer, una hora, eso realmente le da una estructura y se aprenden a autorregularse. Es un ordenamiento del tiempo. Del tiempo, pero en una secuencia. Nosotros también con nuestros horarios, los niños sabían que después del patio iba un descanso, que después, entonces el niño sabe lo que sigue y entonces colabora con que la actividad se desarrolle. Pero básicamente es, yo me acuerdo de un niño que llegaba y se sentaba en un sofá que yo tenía y dormía, y yo llamé al papá, que por cierto era jefe de la policía, y entonces yo le dije, este niño llega y se... Me dijo, ay, pero es que él tiene una televisión en su habitación y él la prende. Digo, pero imposible, ese niño no puede ver televisión de noche. Entonces, el asunto es que el niño tiene llega de la escuela, tiene almuerza, tiene siesta, tiene juego en la tarde, tiene 1 hora para bañarse, 1 hora para cenar, un tiempo para y dormir. El niño que tiene esa secuencia, el organismo ya responde automáticamente. Después del baño y la cena, el niño duerme. Entonces, esa estructura le da al niño mucho autorregulación. Y el niño duerme sin recurrir a un dispositivo tecnológico en la mano que lo haga bueno, entretenerse. Nosotros no bregamos con eso en los años 80 ni 90.
ahí hoy, era la televisión. Pero hoy sí. Pero hoy yo, la verdad que yo me imagino que debe ser muy difícil, porque el misma empleada doméstica, para hacer sus oficios, tranquilizan el niño. Antes era con la televisión, pero ella regularizaba, controlaba la televisión, pero ahora el celular lo tienen los niños en la mano y no lo controla la empleada. Pero bueno, realmente eso hizo que los padres jóvenes fueran muy receptivos a todas estas orientaciones. Pero nosotros dábamos talleres. Por ejemplo, el padre vivía lo que era la rutina del niño en la escuela, lo que era el juego-trabajo, la merienda, es decir, cómo estaba organizado el tiempo en el centro. Y bueno, y sobre eso había mucho, es decir, nosotros hacíamos un plan anual y había una línea una línea de trabajo con la familia, que partíamos de una serie de necesidades, unas líneas que se establecían para la formación continua de las maestras. No venían desde arriba. Por ejemplo, en el caso cuando Ansel hizo su tesis sobre la lectoescritura, nosotros vivimos todo ese proceso y aprendimos con ella. Vamos a hacer una pausa, sí, porque tú sabes que yo quiero reconocer en el Banco Central y en el Banco Popular, expresar el agradecimiento que les tengo, porque ellos hacen posible este encuentro, igual que CDN, que nos cede el espacio, y CDN es el canal de todos los dominicanos. Así es que, haciéndole honor a ellos que nos tienen aquí para servirles a ustedes como audiencia, vamos a coger una pausa de un par de minutos para seguir conversando de manera tan interesante. La primera que está aprendiendo soy yo, con la amiga Mechi Hernández, especialista en educación inicial. Amigos de Coloquio, aquí de nuevo con ustedes en este domingo, disfrutando el placer de conversar con una amiga, una colega, una maestra, que en este caso la que está aprendiendo más hoy soy yo. Me refiero a nuestra querida Mechi Hernández, especialista en educación inicial, que hace unos días fue reconocida por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y fue designada profesora honoraria de la Universidad Iberoamericana. A nosotros nos pareció, yo fui de las que estaba, fue un privilegio haber asistido a la ceremonia, estaba el salón lleno, no solamente estaban las educadoras, había muchachos que quieren ser educadores, y fue un acto bellísimo donde, por supuesto, la universidad se lució con sus discursos, con su presentación, su motivación para reconocer a Mechi, y después Mechi se lució hablando de su experiencia de vida en el área de la educación inicial. Como ese es el tema que nos trae, yo ahorita le pregunté a Mechi, háblame del Círculo. El Círculo fue una escuela famosa, y cuando digo famosa, uno encuentra a un Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, que tú te encuentras con él y te dice, Jackie, ¿qué hay de tía Mechi? Y te encuentras ahora con Gustavo Tabaré, nieto, y dice, Jackie, ¿y cómo está tía Mechi? Y todo el mundo llama a Mechi tía Mechi. En la escuela, en el Círculo, ¿te llamaban tía Mechi? Sí, eso empezó en Escuela Nueva, porque cuando empezamos, todos nuestros sobrinos fueron nuestros primeros alumnos, entonces eran tía y se generalizó. Después vimos que en Chile a las maestras de inicial le decían tía, pero entonces eso se quedó así. Y yo soy, como era tía Purita, yo soy la tía Mechi, la tía Magda, la tía Ansel, y entonces era una manera de tener una cercanía también. Bueno, también la palabra tía le daba una connotación de afecto. De afecto, de familia, claro. Exacto, sí, de familia. Sí. Qué bueno. Yo sé que tengo años y años y años oyendo del Círculo, he leído sobre ello, pero no sé por qué no conozco tan profundamente desde el punto de vista pedagógico, excepto que sé que hoy en día se dice, se manda y se tiene evidencia que el niño entre más pronto va a la escuela, más pronto va a aprender a leer y escribir. Claro. Y en la medida en que aprenda a leer y escribir más pronto, el niño va a leer para siempre. Entonces el niño aprende a leer para aprender.
Y eso... Pero no solo para leer, es que es la base de esos primeros 6 años, es la base del desarrollo. Del desarrollo de esa personalidad futura. Porque cada ser humano trae un temperamento, pero el carácter y la personalidad se desarrollan en esos niveles. Lo que pasa es que la gente lo conoce como si la evidencia fuera que aprenden a leer y escribir. Sí, sí, a mí me preguntan, Jackie, ¿y tú fuiste temprano a la escuela? Digo, sí, donde las hermanas Mester en Santiago, con una sillita chiquitita, me sentaba en un patio. Yo no sé por qué dicen que hoy hay que tener un palacio escolar. Sí, pero esa me sentaba en un era... patio y yo aprendí a leer y escribir a los 3 años y pico. Y yo la verdad es que recuerdo que el aprendizaje de la lectoescritura, porque aprendí con comprensión, yo creo que ha sido determinante en la historia de mi vida en términos académicos, educativos, aprendizaje, etcétera. Ha sido determinante para yo poder entender cómo se aprende. Mira, yo inclusive a Pablo yo un día le corregí, que él le dijo al ministro cuando estábamos en el Congreso, ella en el círculo fue que me enseñaron a leer y escribir. Y después yo le dije, Pablo, nosotros no enseñábamos a leer y escribir. Él entró de 2 años al círculo. Fíjate lo que pasa, y cuando un padre me decía que no había tarea, que si podía, nosotros no, nuestro propósito no era enseñar a leer y escribir. Y con las primarias donde pasaban los niños, tuvimos que hacer muchas reuniones, precisamente en los años 95 con el nuevo currículum. El currículum nos dice que el niño de inicial tiene que salir leyendo. Entonces, pero hoy en día se espera. Bueno, pero oye lo que pasa. Los niños nuestros en marzo eran evaluados con un silabario para ir a uno de esos colegios grandes. Y los niños, eso era comiquísimo, porque ellos estaban aprendiendo con un enfoque diferente. Decía, esa es la letra de Jacqueline, esa es la letra de mi amigo. Entonces, el asunto es que nosotros usamos un enfoque de desarrollo de las competencias que tiene que tener un niño para leer. En octubre, la mayoría de esos niños ya en primero leían todos. Y inclusive yo tengo 2 sobrinos. Pero leían porque aprendían a leer. Porque tenían las capacidades desarrolladas, tenían la comprensión, que es lo número 1. Sí, estaba el ambiente interior y exterior. Ya ellos estaban, como dice, a punto de leer. Ahora, cuando lo entran en ese, yo tengo 2 sobrinos que en La Salle lo cambiaron, es decir, que en octubre lo cambiaron al grado siguiente porque eran lectores ya. Entonces, lo que te digo es que nuestro propósito es el desarrollo integral de ese niño, autocontrol, autocuidado, autonomía. Los niños, nosotros dábamos la merienda, una alimentación balanceada, un trabajo colaborativo, los niños tenían que poner la mesa, quitar, ¿te entiendes? Eran unas competencias para la vida, es la base de su futuro. La autonomía era muy importante, aprender desde control de esfínter, lavarse las manos, comer solo, todo eso era parte de su desarrollo. Eso no es aprender a leer, eso es un desarrollo, y eso mismo es lo que nosotros hemos estimulado desde los centros CAIPI, es decir, el desarrollo integral del niño. Esas capacidades, ese niño que repetía poesía, que repetía canciones, que desarrollaba su memoria, como dice el doctor Puello, ese niño tenía capacidad de memoria, capacidad de comprensión, vocabulario, y desde que entraba primero, antes de diciembre, todos estaban leyendo. Pero no es que nosotros lo enseñábamos a leer con un silabario. Por ejemplo, había papá en los años 70 y pico, que decía, ay, pero no me lo ponen tarea. No, el niño no tiene que llevar tarea de hacer plana. Nosotros no y romper con eso y decir que el juego era la manera, eso no costó. Porque un papá me dijo, pero es que yo no puedo pagar dinero para que mi niño juegue. Digo, pues esta no es la escuela para usted. La verdad es que... Y eso fue un antes y después. Y en el sistema educativo ese es el enfoque que hay. Los preprimarios, los niños aprenden a escribir. A través de su nombre y los nombres de sus amigos, ellos manejan ya todo el alfabeto, pero no mecánicamente. Entiendo. Yo pienso que, volviendo a Israel,
Israel es el país más pequeño que tiene el mayor número de premios Nobel. Eso habla mucho de la formación académica de su población, porque para llegar a ser un premio Nobel de Economía o de la paz o de lo que sea, o de ciencia, estamos hablando de una persona que se ha quemado la pestaña en su vida, ¿te entiendes? Porque nosotras no sabemos lo que significa pensar en un premio Nobel y nosotros nos estamos quemando las pestañas. Claro. Nos las hemos quemado y nos las estamos quemando. Pero fíjate, cuando yo fui en el 88, que para nosotros, en el 90, Piaget era lo máximo y sus teorías. Y Montessori no también. Bueno, allá estaban haciendo un estudio para comprobar que ya esas etapas del desarrollo habían quedado obsoletas. En el 88. Es decir, y aquí nosotros deslumbrados en el 90 con Piaget, porque nos explicaba las etapas del desarrollo del niño, y ya ellos la estaban evaluando, y es que es otro nivel de desarrollo de la ciencia y de las humanidades. Y con respecto a la formación, yo en estos días tuve la oportunidad de tener de invitada a Ansel, que siempre decimos que Ansel es un lujo para el país en el área pedagógica. Bueno, Ansel es un lujo en cualquier área, pero como está trabajando en el área pedagógica, tenemos que para comentarla, tenemos que hablar del área pedagógica. Yo le decía, Ansel, me preocupa enormemente porque he ido a un par de universidades y en una no había graduados en educación especializado en alfabetización oportuna o alfabetización. O el primer ciclo de educación. O el primer ciclo de educación primaria. Porque el primer ciclo no, yo no estoy de acuerdo, Mechi. Yo no creo que el primer ciclo forme alfabetizadores. Yo creo que los alfabetizadores que necesitamos deben formarse como alfabetizadores. Con una especialidad. Que sea una especialidad. Que sea una especialidad. A mí me dijo, y tú la conoces muy bien, Andrea Suero, de Cometas de Esperanza, el año pasado. Ellos somos muy amigas. Además de que ha estado un par de veces de invitada en este programa. Andrea me dijo, Jackie, tú sabes una cosa, yo este año en el primer grado mantuve una matrícula de 50 estudiantes y de los 50 estudiantes 49 aprendieron a leer y escribir perfectamente bien. Viniendo de Andrea, a mí no me ocurrió tener una duda, O sea, si Andrea decía... Sí, pero ella dijo cómo los niños que tenían rezago lo apoyaban. Entonces, ¿qué es lo que diferencia? Te iba a decir, ¿por qué llegaron así casi a todos los niños? Sí. Porque no esperaron terminar el año para decir este niño no aprendió durante y ese el proceso. Que se quedó, que ella reconoció que no pudieron, o que el niño no aprendió, o que tuviera algún problema, lo que fuera. Exacto. Ese niño no aprendió. Me dijo, tengo 3 maestras con el niño, porque para el año que viene, o sea, el próximo curso, en agosto siguiente, el niño va a saber leer. Pero ella ve a cada niño, es decir, van mirando cuáles son las dificultades y le dan apoyo. Bueno, ¿qué es lo que tú planteabas? Es decir, los niños en primero, gracias a Dios que ya en preprimario, tiene que haber un maestro de primero, tiene que tener un auxiliar, porque los niños no aprenden todo al mismo ritmo ni tienen la misma capacidad. Bueno, y un maestro no puede con 35 niños darle el apoyo individual. Estamos totalmente de acuerdo, pero el hecho de que una directora de una escuela que ha ganado oro en el ámbito iberoamericano, compitiendo con 20 países, y pusiera a República Dominicana en oro en primer lugar, habla muy bien de cómo manejan pedagógicamente el área de la educación del primer ciclo y de inicial. Y eso hay que acompañar mucho al niño. Exacto, una vinculación entre el inicial y el primer grado, porque en el primer grado deben casi leer y en el segundo grado deben leer. Eso es. Y el tercer grado debe tener la comprensión lectora para entrar a un segundo ciclo. Eso es lo que llamamos alfabetización oportuna, que ese es un nuevo término. Digo, hace 20 años
Yo nunca oí hablar de alfabetización habíamos oportuna. hablado. Eso tiene X número de años Claro. que uno habla de la alfabetización oportuna, queriendo decir que el niño aprende a leer entre los 6 y los 8 años. Claro. Entonces, Pero con una buena base del nivel inicial. claro. Por eso el nivel inicial son los primeros 6 años. Los primeros 6 años de vida, y después viene esa Y yo abogo para que la escuela que forma educadores, vamos a decir, de primer ciclo de primaria, sea una escuela que también tenga egresados alfabetizadores. Sí, sí. Porque el alfabetizador está concentrado en enseñar a leer. No, es que hay una asignatura. No, yo no hablo de asignatura, yo hablo de especialidad. De que se concentre Que se concentre. Porque yo recuerdo cuando mi nieta se graduó en la madre y Esa maestra. sería como una subespecialidad, porque está el nivel primario y podría ser con una especialidad en alfabetización. Exacto. En el primer ciclo. Y yo me acuerdo en la graduación, en madre y maestra, cuando ella se graduó, mi nieta, que tiene un éxito enorme como economista, vive viajando por todos los países como analista internacional. Y yo me acuerdo que en la graduación había, qué sé yo, 20, 30, 40 muchachas, en la mayoría hembras y no todas, que se graduaron de licenciada en educación, pero solamente hubo una que tuvo el título de licenciada en educación, especialidad en alfabetización. De ahí es que yo vengo con esta idea de combatir, de decir, de pedir, de estar molestando a las autoridades y a todo el mundo. Señores, vamos a crear la carrera de alfabetización, no como una parte del primer ciclo de primaria, porque es que el primer ciclo de primaria va más allá de la alfabetización oportuna como tal, o encierra la alfabetización oportuna como tal. Pero en el caso de la formación de un docente para ese nivel, para alfabetización, podría darse el caso de que nosotros llegáramos a hacer lo que están haciendo en California. Yo lo dije, Ansel. Un curso de una especialidad de un año. Es una especialidad de un año. Y después del título de maestra primaria. Y lo que hacen es que la persona que es alfabetizadora la mandan a los sitios de mayor vulnerabilidad socioeconómica, y esa maestra recibe un incentivo, además de que le pagan la estadía. O sea, si gana $100,000, por ejemplo, que no es un sueldo gran cosa para un área vulnerable. $100,000 al año. $100,000. O sea, $8,000 mensuales. Mensual, ok. Con lo que te quitan los impuestos te quedan 5,000 y pico, ¿no? Pero es un buen sueldo, es un buen sueldo. Pero esa persona que yo estoy tratando de identificar, que es la que yo llamo que debe ser la alfabetizadora, sería una persona que al egresar de la universidad va a Jumunucú, o va a la terrena, al campito de que yo dónde, o se va a donde están los haitianos ahora, ahí cerca de Punta Cana, o se va a los barrios más pobres de Santiago, o se va a los barrios más pobres del sur. Ahí Barahona, Pedernales. Entonces, ese maestro en California no solamente recibe un sueldo realmente muy bueno, sino que además del sueldo muy bueno, recibe un incentivo. Claro. Y aparte del incentivo, nunca pasa. Yo creo que son 2 años que tiene que cumplir. Tiene que hacer eso. Esos 2 años está ahí como alfabetizador y le dan, no sé cómo. Le dan alojamiento en la comunidad, transporte, incentivo de transporte. Sí, o sea, es un atractivo. Es un poco, hay algunas de esas características con el maestro de multigrado en zonas apartadas aquí, pero no es un especialista. Pero sí le dan algunas condiciones. Te voy a decir, el multigrado no es una especialidad. No, el multigrado no. Inclusive se quería tener... Se convierte en una práctica. Bueno, hay una asignatura así optativa de multigrado, porque es una estrategia de trabajo que requiere una metodología, ¿tú entiendes? Pero realmente
No todos los que trabajan, los maestros que trabajan en multigrado tienen esa condición. ¿Tú ves? Ese requisito. Yo pienso que debían tener ese requisito. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el ministerio y éramos responsables de la conducción del sistema. Nosotros esos incentivos que todavía existen. Ajá. Fuimos nosotros sí, para los multigrados tienen un incentivo. Pero el que vive más lejos sí. recibe un 10%. Claro. El que tiene tal dificultad recibe un 5%. O sea, los incentivos que creo que los vi, yo no trabajo eso hoy en día en el ministerio, pero vi algo hace varios meses donde estaba la lista de los incentivos y había como 20 incentivos. Ah, sí. Y cuando nosotros creamos los incentivos estábamos hablando de 7 u 8 incentivos. Sí, sí. Yo me acuerdo haber traído al auditorio del Palacio de Bellas Artes a los maestros que fueron premiados y cada uno recibió un incentivo. Ahora mismo también este gobierno ha reconocido a aquellos alfabetizadores. Ah, sí. Y les ahora le dio en la escuela no que son 50.000 pesos. 50, lo entregaron ahora ayer. Lo entregaron ahora en el iniciando el mes de noviembre. Entregaron a la escuela, porque la escuela La Margarita, que es una escuela que nosotros hemos creado en el kilómetro 32, una maestra salió del distrito, de 5 escuelas ganaron la maestra que mayor niños alfabetizaron en primer grado. Eso Pero ha sido la suma de los que votaron da la suma del universo que se señaló, que se identificó. Bueno, yo nada más conozco los de ese distrito, no sé, porque ayer fue que hace un tiempo que entregaron el premio, pero eso lo declararon en junio, ese premio. Otra cosa que la gente criticaba, que el maestro de multigrado ya entra por ahí, pero a los 2 años se quiere ir, pero es que 2 años viviendo fuera de su casa y fíjate como tú dices, por 2 años es que se le da esos incentivos, pero es normal porque tú estás yendo fuera de tu casa, viviendo en otras condiciones, y eso es parte de los incentivos, de pasar a otro. Yo me pregunto si un ministro como el que tenemos actualmente podría asumir una estrategia como esta, porque yo me he dado cuenta que él no está en el tema que es el mayor problema de la educación, yo entiendo, a nivel preuniversitario, que es la politización del sistema. Ay, sí. No podemos hablar de politización del sindicato, ni podemos hablar de falta de buena formación de los maestros. Todo eso es cierto, pero la verdad es que... Para mí la politización ha hecho mucho daño, porque hasta para aplicar los incentivos, todo eso se trata. Lamentablemente. Bueno, Mechi, el tiempo está llegando a su fin. No tengo palabras para agradecerte una vez más que venga a tu programa. Y no hablamos de la comunidad de aprendizaje de las maestras, en el que hablaremos ese otro en tema. la otra, porque sí, tenemos los 2 compromisos, sí, y tenemos que darle término, recordándole a toda nuestra audiencia en todas partes que los programas nuestros, los de coloquio, se quedan en YouTube, se quedan en el YouTube de CDN, se quedan en el YouTube de Coloquios con Jacqueline Maragón, se quedan en el YouTube, en el Facebook de Jacqueline Maragón y se quedan en el Instagram. O sea que están a su disposición y los invito a que los vean, porque muchos de ellos realmente tienen lecciones de las que todos podemos aprender gracias a los invitados, a la calidad de los invitados que aceptan venir a nuestro programa. Así es que muchísimas gracias. Esta tarde termino deseándole un feliz resto del día hoy domingo y que recuerden que su maestra les dice que educar es enseñar a vivir mejor. Muchas gracias.
Aragón.